Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos, amigos que nos acompañan cada quincena. Estamos en esta nueva entrega del repositorio fiscal con un tema trascendental y de mucha oportunidad el día de hoy, y con un tema financiero, con un tema de control financiero, a propósito de esta de jurisprudencia que acaba de emitir la Corte hace unos días, donde desvelan el secreto bancario y donde le dan un control más amplio al SAT, a las autoridades fiscales, para que puedan acceder a las cuentas de los contribuyentes o de los ciudadanos en general, sin que medie un ejercicio de facultades. Todo esto nos lleva a entender que el tema financiero, el control financiero y ya las regulaciones que teníamos previamente, pues deben tener una nueva dimensión. Para eso tenemos hoy como invitado a nuestro amigo, eh, el contador público, licenciado en Derecho, máster en impuestos, certificado en PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y certificado en contabilidad gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, además de ser socio de director de Russell Bedford de Oficina Aguascalientes. Tenemos el día de hoy como invitado a Héctor Raimundo Martínez Saucedo. Bienvenidos amigos, bienvenido Raimundo. Esto es el repositorio fiscal. Comenzamos. Gracias, Jesús. Es un gusto estar con ustedes y platicar de estos temas que, bueno, en realidad no son nuevos. Aparentemente parecieran ser nuevos para muchas personas, ya que empieza a haber, eh, pues, noticias mediáticas, inclusive lo que acaba de suceder con la Corte. Algunos, hace un par de años salió el tema del Panama Papers, donde empiezan a ventilarse nombres de figuras políticas o empresarios que tienen dinero en jurisdicciones, estas situaciones, que en realidad el tema del lavado de dinero tiene muchísimos años combatiéndose. Entonces la idea es, como comentas, oye, dar una breve explicación, ya que es un tema muy amplio, de mucho material. La intención es que podamos entender qué es lo que está sucediendo en nuestro país, que la realidad es que no inventamos el hilo negro, sino que estamos adoptando legislaciones y normatividad a las que estamos obligados, México, por formar parte de los diferentes grupos y foros internacionales. Ahorita los vamos a platicar de qué se tratan y por qué está sucediendo esto en nuestro país. Esto de beneficiario controlador en vigor a partir de este año no es nuevo, ya se venía aplicando, solamente que había jurisdicciones que no lo aplicaban. Bueno, ya nos tocó en México y seguirá habiendo muchos cambios. O sea, sin duda, la lucha para evitar el lavado de dinero es muchísima, así como hay una delincuencia organizada que se prepara y que cada vez busca nuevos métodos que se llaman tipologías, donde se identifica cómo lo están haciendo, buscan nueva metodología para estar lavando dinero. Entonces, igual los países, los foros internacionales también tienen que estar en constante actualización para identificar cómo prevenir estos lavados de dinero. Gracias Raimundo por esta explicación introductoria. Bienvenido nuevamente aquí al repositorio fiscal. Me surgen varias inquietudes, entre ellas, bueno, el control férreo que puede tener el Estado frente a los ciudadanos.
donde parecería que para tener un Estado de Derecho más controlado, pues se tendrían que vulnerar los derechos fundamentales, sobre todo los que ya se habían alcanzado. Es decir, un tema donde el principio de progresividad, que significa que una vez que alcanzaste un derecho humano, una garantía frente al Estado, es decir, que no te moleste, por ejemplo, en esta jurisprudencia que mencioné al principio, o que no acceda a tu información susceptible, a tu información personal sensible, se tendría que vulnerar de algún modo para poder combatir a los grupos delincuenciales o los grupos que utilizan esquemas, como tú señalas, eh, para obtener beneficios, digamos, no legales. Entonces, hay esta ambivalencia, ¿no? Estas dos visiones que sí es muy importante que nos vayas explicando desde el tema de los controles financieros, cómo vamos a cubrirlos, cómo vamos a tener esta precaución, pero paralelamente tengo una visión de lo que es el combate internacional a la corrupción, que me parece que va amarrado exactamente un tema con el otro, sino es que podríamos decir que ambos constituyen un solo tema, ¿no? Es decir, entendemos que el control financiero, la legislación de control financiero sobre los particulares es muy importante, pero también los esquemas de transparencia, de registro, de eficacia en las funciones públicas que tienen que ver también con la empresa privada, tienen esta relación que a final de cuentas no podríamos hablar solamente de los ciudadanos, ¿no? Es decir, a mí me parece que tendría que ser más amplio el esquema de control financiero, pero esa es una idea que yo tengo y para eso afortunadamente te tenemos a ti, para que nos expliques, tú eres el experto que nos va a dar la explicación y también las soluciones. Por favor, empiézanos a platicar, bueno, pues qué es precisamente el PLD, como se conoce en México, y si nos quieres ir platicando algunos antecedentes que consideres trascendentales. Claro, yo sí, Jesús me va a permitir proyectar un material de apoyo que nos pueda ayudar, alguna infografía para ir entendiendo y lo vamos platicando. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. La intención de esta plática, te explico un poquito cómo lo vamos a llevar, cómo planeamos llevarlo con la intención de que sea entendible para todos. Vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes y características del lavado de dinero. Comentas comúnmente conocemos como PLD, ALD, antilavado de activos en algunas jurisdicciones de otras partes de Latinoamérica. Los organismos internacionales de los cuales México forma parte, y algunos que están regulando de una forma indirecta. La parte importante, Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que ellos son los que emiten las recomendaciones, que los cambios que suceden en nuestro país vienen justamente de estas recomendaciones que van haciendo, que hay una unidad de inteligencia financiera. ¿Qué es esta unidad de inteligencia financiera? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es el régimen de prevención del lavado de dinero en México? Un poco, justamente hablamos, ahorita lo veías hoy, el tema de anticorrupción. Tradicionalmente, cuando hablamos del lavado de dinero, identificamos los delitos más comunes, que es un narcotráfico, tráfico de personas, estupefacientes, pero la realidad, vamos a entender el concepto de lavado de dinero como la obtención de recursos ilícitos que las organizaciones o las personas pretenden justificar como que tienen un origen ilícito para poder disponer de estos recursos. De igual manera, lo comentamos hace un momento, la transparencia fiscal no es nada nuevo. Aquí se llama un beneficiario controlador, en otras jurisdicciones un beneficiario real, pero lo que busca es eso, es identificar que al final de cualquier vehículo jurídico, de cualquier estructura, siempre hay una persona
un grupo de personas que son los que disponen y que son los dueños del dinero. Por ello, pues un tema que nos gustaría platicar y a lo mejor abordar en una forma un poco pues curiosa de cómo ha estado sucediendo o cómo ha estado actuando la Suprema Corte. En días pasados el secreto bancario, y tú nos harás la parte, más bien será tu tarea explicarnos qué está sucediendo. Y al final, bueno, algunos temas de recomendaciones para un buen compliance en PLD, que al final de cuentas, lo platicaste tú al inicio, es un tema financiero porque el no cumplirlo, en primera, nos va a costar dinero. Las multas son estratosféricas y dos, ocasiona una falta de credibilidad en una empresa, en una compañía, en un gobierno, que eso el día de hoy lo hemos visto en las personas, los jóvenes, como decimos, los millennials que se están incorporando a la vida laboral, a la vida productiva. Ellos buscan, aparte de compañías o de empresas que estén comprometidas con el medio ambiente, empresas que estén comprometidas con altos estándares éticos. Y una compañía que no está en contra del lavado de dinero, que no está en contra de la delincuencia, no es algo que les llame la atención y puede llegar a causarles problemas financieros porque van a dejar de consumir esos productos, estas personas que el día de mañana se van a convertir en nuestros consumidores principales. Recordemos, las edades de los países va creciendo la edad productiva en México y son los que van a tomar las decisiones y los que van a consumir. Raimundo, si me permites el comentario, estaría yo pensando que cuando implementas tu esquema de cumplimiento financiero, le estás dando más rentabilidad a la empresa, le estás dando más rentabilidad a tu negocio, y eso es muy interesante porque parecería luego cuando tenemos que cumplir normativas que no tiene este enfoque, ¿no? Pero yo coincido contigo que una empresa que va cumpliendo con su compliance financiero, con su compliance corporativo, con su compliance fiscal, pues va teniendo conocimiento de sí misma que luego también le permite ser transparente. Y ante esta transparencia, evidentemente hay un acercamiento por parte de los usuarios, por parte de los posibles clientes, que te deja ver que estás frente a una empresa confiable, ¿no? Entonces, tal vez la palabra sería confiabilidad. No sé si es muy romántico mi concepto, pero creo que trascendentalmente podría ser esta. Sí, claro. La forma, vamos a decirlo así, la forma de hacer negocios ya ha cambiado. Las empresas tienen que cambiar, tienen que voltear a ver esta parte, su parte de una responsabilidad social. Y parte de esa responsabilidad social es, estoy en contra de los delitos de lavado de dinero. Afortunadamente en México no tenemos tanto problemas de financiamiento al terrorismo, o ahora un nuevo concepto que se ha incorporado, que es la proliferación de armas de destrucción masiva. Estamos en una situación de guerra, hay financiamiento de gobiernos, ya sea lícito o ilícito, pero pues, bueno, hay una economía de guerra muy importante y hay un flujo de capitales muy importantes en este tema de guerra. Entonces, las compañías, hemos visto cuántas, yo lo he dejado de ver últimamente, pero al inicio del tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, cuántos anuncios de compañías veíamos que dejaban de estar comercializando, de dejar de existir como modelo de negocio en Rusia, justamente en contra de esto. Entonces, ¿qué decimos? La gente ya no va a comprar al que no esté convencido o al que no tenga unas prácticas en contra de la delincuencia y que no se vea su parte de responsabilidad social. Entonces, este tema les va a pegar a las compañías. Ya lo vemos, hay mucha información, empiezan a salir compañías ahora con esta parte de la transparencia internacional, pues multinacionales que se descubre que tienen paraísos fiscales, que están transfiriendo recursos, que tienen unas malas prácticas para obtención de bienes materiales, de materia prima,
Entonces la gente deja de consumir, cae en la credibilidad y deja de ser un modelo de negocio rentable. Sí, pues es sorprendente que estamos en 2022 y estemos hablando de dos temas que acabas de tocar, que es terrorismo y es guerras, sobre todo después de que pasamos por una pandemia internacional. Y lo curioso es que después de la pandemia, dos países o un país, que fue Rusia, y también la parte de Ucrania, no sé cómo estemos ahí analizándola, pero dos países entran en guerra, en un conflicto trascendental inmediatamente después de haber pasado una pandemia, ¿no? Es decir, parecería que no hay esta conciencia verde, esta conciencia ecológica, esta conciencia de generar esquemas ya favorables, esquemas sanos de conductas de los individuos, porque esto trasciende al negocio que hace cada persona, ¿no? Es decir, pues si te dedicas al negocio de la guerra, qué favorable es que haya guerra, ¿no? Si te dedicas al negocio de fabricar armas. Entonces, bueno, no quiero entrar en ese punto, sin embargo, sí considerar si en México no estamos tan tocados por eso, que me parecería que no. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, pues aparentemente no, al final platicamos ahí. Después se descubren redes internacionales, ya sea de organizaciones criminales que tienen bases o tienen operaciones en diferentes partes del mundo y en países donde menos nos imaginábamos, resulta que de repente se descubren células delictivas. Pues esperemos que México en este tema sea una excepción, no entremos en esta discusión de que el día de mañana pudiéramos caer involucrados en ese tema. Okay. Jesús, continuando con el tema, pues como una reflexión, ¿qué es el lavado de dinero? Pues en realidad es un problema muy serio que perjudica independientemente de una nación, de una población, pues que se dedica y cae en las manos de la delincuencia porque no tiene una oportunidad económica. Esto lleva aparejado una distorsión económica en una zona geográfica, en un país, pues inclusive alguna zona económica, en el entendido de que al momento que existen operaciones de lavado de dinero, a las organizaciones delincuenciales no les interesa el costo financiero, el costo real de estas operaciones. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si existen en un lugar turístico dos hoteles, uno que se dedica a lo mejor al lavado de dinero porque llegó, identificó algún grupo que ahí habría posibilidad de lavar dinero, y otro, una familia, a lo mejor de muchos años, que ha estado establecido en esa zona turística y que con mucho esfuerzo o a base de estar pagando impuestos, a base de endeudarse, de pagar financiamiento, se ha hecho de un patrimonio, se ha hecho de un bien inmueble, genera pues fuentes de empleo en esa zona, pues empiezan a competir y en realidad se identifica que el grupo delincuencial no le interesa estar pagando sueldos mayores, no les interesa estar contratando a personas con mejores prestaciones, no les interesa estar pagando un impuesto, estar haciendo mejoras, estar haciendo ofertas, estar haciendo situaciones que afectan realmente la competitividad de estas compañías. Afecta económicamente al que está pagando sus impuestos, le están quitando gente, a lo mejor que la tuvo que capacitar durante años y por 5 o 10 pesos se cambian a esta otra empresa donde está lavando dinero y que el único fin es justamente tratar de incorporar recursos de procedencia ilícita a un sistema financiero donde pagan impuestos y presentan declaraciones, pero no les interesa el costo de operación, sino su único fin es tratar de legitimar los recursos.
Entonces, al suceder esto, no existe una competencia leal, no existe una competencia real entre dos compañías, entre dos empresas, entre dos modelos de negocio, y va distorsionando la economía de una zona, lo cual pues obviamente va a ocasionar que el día de mañana el que tiene su negocio formal pues no puede estar compitiendo con esta situación y a lo mejor el día de mañana va a quebrar. Y cuando quiebre, cuando cierre el negocio, si la compañía que se dedicaba a lavar dinero es detectada, pues se va a desmantelar, se va a ir de ahí y va a separar su parte de negocio, va a dejar de actuar ahí y va a dejar gente sin empleo, va a dejar gente a lo mejor endeudada, porque creando un empleo, pues a lo mejor tenía la intención de comprar una casa, hacer un carro y va a dejar un problema económico. O sea, en realidad el lavado de dinero, independientemente de sus delitos iniciales, que los platicamos, las actividades ilícitas, distorsiona la economía de una nación o de una zona geográfica. Es Entonces, decir, ¿qué nos toca? Identificarlos y prevenir ser utilizados como un vehículo para lavar dinero. de acuerdo, Raimundo. Y aquí me parece importante resaltar esto que estás diciendo, el efecto trascendental que tiene, es decir, que le afecta no solo a las personas que se dedican al blanqueamiento de dinero, a este lavado de dinero, sino a personas que tienen negocios auténticos y que luego no pueden tener condiciones de competencia similares. Pero además veo que las regulaciones, cuando son emitidas, son para toda la población. Una característica de la ley es que sea general, ¿no? Y luego esta jurisprudencia de la que quiero que toquemos un poquito el tema al rato, viene a regular a todos, ¿no? A todos por igual. Y entonces viene las regulaciones, creo, a pegarle a las personas que auténticamente generan riqueza a base de trabajo, a base de conductas lícitas, y creo que son las más afectadas, ¿no? Por este tema, ¿no? Así es. Por ahí el artículo 400 bis del Código Penal Federal pues establece el delito de lavado de dinero, establece sus supuestos, quien se dedique a transferir, depositar, poseer, mover, ocultar recursos que provienen de actividades ilícitas, y también habla de quien les ayude justamente a realizar estas actividades. Entonces, los delitos hablan por la generalidad. O sea, nos va a regular a todas las empresas, a todas las personas, a toda la población. Entonces, se vuelve la realidad, desprendido del Código Penal, vienen las regulaciones, ya sea una ley para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, disposiciones de carácter general que son las que regulan al sector financiero. Se vuelve un trámite, se vuelve una burocracia para poder dar cumplimiento muy pesado. La realidad, nosotros hemos visto entidades pequeñas, uniones de crédito que me dicen, oye, cada vez es más el trabajo administrativo que tengo que cumplir y no me da para tener la operación, no me da porque tengo que disponer de recursos, tener a gente específica para dar cumplimiento y que no me permite poder colocar productos, poder andar buscando ahorros, colocar créditos. O sea, igual que en las empresas, el sector financiero lo ha resentido mucho. Se ha vuelto muy engorroso dar cumplimiento con esto, independientemente de las multas que las hemos platicado, pues están altísimas. Es correcto, y ya nos dirás de cuántos pesos estamos hablando. Me parece que son muchísimos. Son estratosféricas la realidad. Sí. Bueno, entonces entendiendo que el lavado de dinero nos interesa a todos, la intención es conocerlo, prevenir, esta es la importancia, prevenir ser utilizados para eso, porque a lo mejor altos directivos, funcionarios, socios de compañías no tienen la intención, su intención es realizar negocios, te puedo decir o hablar de ejemplos que hemos visto en sistemas o en empresas de autotransporte donde se está luchando constantemente con estar buscando las mejores rutas, buscando los mejores clientes, le llaman a ellos bueno, pues, los viajes que van en vacío, que vienen de regreso,
pero ¿cuántos de esos transportes en algún momento no son utilizados por gente? Y a lo mejor estoy hablando de choferes o de mecánicos o de gente de menor rango que lo que busca es utilizarlos para lavar dinero, porque pues, ya sea por una intención de obtener un beneficio económico o también cuando llegan y los amedrentan y dicen, bueno, o trabajas o hay va a haber consecuencias. Entonces, ¿qué buscan las compañías? Identificar para prevenir ser utilizados como un vehículo para lavar dinero. El lavado de dinero no es más que hacer presuponer o legitimar los recursos de procedencia ilícita, introducirlos a un sistema financiero, tratar de ocultar su origen, su destino, con la intención de que puedan ser utilizados para volver a delinquir. La realidad es que los grupos criminales buscan mover el dinero de una jurisdicción, de un país a otro, con la intención de seguir delinquiendo y seguir cometiendo las actividades. Raimundo, aquí quiero hacer un tema de reflexión importante, porque cuando hablamos de delitos en términos generales, para toda la población en general, no consideramos tan fácilmente lo que es el lavado de dinero. Me refiero que cuando alguien piensa en un delito, piensa en los delitos más estrepitosos, más aparatosos, ¿no? Se piensa en la violencia, ¿no? Se piensa en homicidios, se piensa en un robo a casa habitación, que queda muy claro, ¿sí? Cuando hay este delito. Pero me parece que el tema del lavado de dinero no siempre queda así de claro para todas las personas. Es decir, en este nivel de conciencia, ¿cómo ves esta línea que separa entre darte cuenta que estás cometiendo un delito y no darte cuenta que es un delito? ¿Sí? Por la apariencia de un negocio en marcha, ¿no? Híjole, Jesús, tocas un tema muy delicado, porque pues recordemos que uno, pues el desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. O sea, el que yo diga, pues es que no sabía que esto era un delito, pues no me exime de cumplir y de tener que purgar las penas que me impone. Pero también vamos a entender que en el lavado de dinero hay delito de acción y de omisión. Justamente de eso se trata la prevención, porque las empresas no van a hacer una lucha frontal, no son las que están haciendo investigación, no son las que están haciendo trabajos de inteligencia y estar poniendo un policía para estar haciendo un cacheo, una revisión, no. A nosotros, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca al sector económico? La prevención, establecer medidas y procedimientos para evitar ser utilizados para lavar dinero. Justamente eso. O sea, no ser omisos en los procedimientos. La ley me establece, ok, no te pido que tú seas el persecutor, no te pido que seas un juzgador. Lo que te pido es que tengas unas medidas mínimas para que en el caso de que se dé una alerta, me lo informes y yo como autoridad haga mi trabajo. Ahí es el problema. Cuando somos omisos, a lo mejor pues, no por un desconocimiento, sino por una apatía de estar luchando. Hablamos y lo vamos a tocar en el tema de la corrupción. ¿Qué sucede? Que siempre estamos, es que los políticos, es que el gobierno, ¿y para qué le pago impuestos? Se roban el dinero y no sé qué. Y cuando vemos que hay un delito de ese tema, ¿qué hacemos? Pues somos una parte apática. No, ¿sabes qué? Mira, mejor ni me meto. Ya que haga lo que sea, que se lleve el dinero y le doy la mordida y esto, bueno. Entonces las empresas tienen que establecer medidas para prevenir justamente esta situación, porque en caso de detectarse, pues van a tener que compurgar las penas que le impone el Código Penal Federal. O sea, es ese tema. O sea, no solamente es la lucha frontal, a nosotros nos toca establecer las medidas para no ser utilizados, para prevenir el lavado de dinero. De acuerdo, es un tema de conciencia, de conocimiento, de darnos cuenta que ahí está, ¿no? Y de pues no hacernos de la vista gorda, podríamos decirlo de esta forma, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, un tema es como conocimiento general. En el lavado de dinero entendemos que existen 3 etapas para hacer el proceso de un lavado de dinero. Uno es la colocación. Viene el dinero
de las actividades ilícitas, venta de drogas, venta de armas, todas las actividades ilícitas que nos podamos imaginar. ¿Qué es lo que buscan las organizaciones criminales? Uno es hacer la colocación de todo ese efectivo, tradicionalmente viene en efectivo porque son, lo que no se busca es que tengan no se puede identificar un origen, agarran todo ese efectivo y hacen una colocación en el sistema financiero, ya sea a través de bancos, uniones de crédito, sociedades financieras populares, SOFOM, pues, todas las instituciones financieras. El primer paso es la colocación. Después hacen una estratificación, que es una diversificación de esos recursos. Una vez que entraron a las cuentas bancarias, buscan hacer diversificación, hacer movimientos bancarios, traspasar una cosa, traspasar otra cosa, y la compra de algún vehículo financiero, de algún instrumento financiero. Y al final, ¿qué es lo que buscan? Lo platicamos hace ratito, pues volver a disponer de esos recursos. Es la integración. Primero es deposito, diversifico los recursos para ocultar el origen y después los vuelvo a juntar. Vuelvo a hacer una integración para poder disponer de ellos y seguir cometiendo actividades ilícitas. Entonces, esta es una simbología sencilla de lo que es las etapas del lavado de dinero. Lo que se busca, obviamente, es ocultar el origen, a diferencia, por ejemplo, en el financiamiento del terrorismo, que ahí lo que se busca es ocultar el destino, porque la actividad delictiva o la actividad del terrorismo se realiza al final cuando ya se tienen el dinero para su disposición. Y aquí vienen de actividades ilícitas. Raimundo, una pregunta antes de que pasemos a esta siguiente etapa. Bueno, que estamos aquí, bueno, es adecuadísima la lámina, porque te iba a preguntar precisamente este financiamiento al terrorismo. No, sí era la siguiente, sí estamos Okay. en esa, que son las posibilidades que tenemos como actividades, ¿no? Clasificadas en este concepto. Me llama la atención el terrorismo en específico, porque parecería que no es un tema que tengamos en México, pero vuelvo al punto, a veces el concepto concreto no nos permite ver el concepto abstracto. El concepto abstracto son las ideas o lo que es virtual, a diferencia de lo que podemos palpar, ¿no? Es decir, una roca sería un objeto concreto. Pero el terrorismo que conocíamos de los 70s, en Irlanda, me acuerdo mucho en Irlanda precisamente, ¿qué pasaría hoy en México? ¿Existe o no terrorismo? ¿Se puede dar de una forma diversa de esta violencia material a una violencia virtual, por ejemplo, una violencia de usurpación de identidad, de una violencia de datos, de control de datos, o de una violencia de esta naturaleza? ¿Existiría? ¿Podemos considerarlo también o no? Y te pregunto específicamente porque a mí no me queda tan claro, y en esta nueva era que vivimos digital, si podríamos también estar pensando en un terrorismo digital, en un terrorismo de control de datos personales, en un terrorismo de invasión de datos personales por células delictivas. ¿Qué nos puedes decir sobre este punto? Y luego ya veremos todos los demás, pero en específico a mí no me queda tan claro, ¿no? Claro, mira, el terrorismo le entendemos como el uso sistemático del miedo, infundir un temor en una población con la intención de obligar a los gobiernos a acceder a las pretensiones de alguna organización criminal. ¿Qué sucede? Pues que lo acabas de platicar. Oye, anteriormente, pues a lo mejor era la actividad delictiva era poner una bomba, secuestrar a personas, hacer daños en bienes de la nación con la intención de que accedieran a las pretensiones de las organizaciones. El día de hoy, yo te puedo decir, se ha transferido todo ese terrorismo sobre bienes materiales a unos bienes intangibles.
Sucedió hace poco, no estuve o no lo supimos correctamente o completamente qué sucedió. Supimos que los sistemas de Pemex fueron secuestrados, bases de datos, información, y que estaban pidiendo un rescate por esa base de datos. Pero imagínate que la intención no fuese obtener recursos por esa base de datos o por esa información, sino pretender que se tomaran ciertas decisiones gubernamentales o cambios en políticas a cambio de que te entregue o que te libere tu información. Pues información de importancia nacional, la información que maneja Pemex. O sea, esa sería la configuración de un delito de terrorismo. Ahora yo te puedo poner un ejemplo claro que lo estamos viviendo la mayoría de los ciudadanos. Con este tema de pandemia, los delitos de usurpación, lo hablaste ahorita de usurpación de personalidad o de datos, secuestro de datos personales, los estamos viviendo. Yo en lo particular te puedo platicar que sufrí este tema, un robo de identidad, aperturaron cuentas, no directamente, sino me robaron los accesos a mis bancas electrónicas, hicieron disposiciones, hicieron uso de tarjetas digitales para hacer compras, obtuvieron un recurso ilícito, porque no provenía de una fuente, para ellos una fuente lícita de obtención de cómo se hicieron llegar estos recursos. Pero aquí obtuvieron esos recursos. Pero ¿qué hubiese sucedido si secuestran mi información y me obligan a hacer ciertas situaciones a favor de alguien más? Entonces estarían configurando un delito de terrorismo. Oye, un miedo, sí, claro, yo te puedo decir, la gente empieza a ver el teléfono y empieza a recibir notificaciones y que un cargo en tal lugar, un cargo en tal compañía, y tradicionalmente son en la noche. Entonces la realidad es que es un problema y se vuelve algo, sí es un miedo sistemático. Entonces pudiera considerarse ahora el secuestro de los datos, el secuestro de información para hacer delitos de terrorismo. Claro, habría la necesidad de hacer las adecuaciones en la legislación, porque el día que yo fui a denunciarlo, la realidad es que el agente del Ministerio Público no entendía, o sea, me decía, a ver, pero usted entregó su teléfono. No, me quitaron la línea, secuestraron la línea de mi teléfono, lo pusieron en otro teléfono y de allí empezaron a hacer operaciones. Pero entonces usted le dio el teléfono. No, pero entonces no entendía. O sea, hay mucha necesidad de capacitar en este tema electrónico a las autoridades, tanto a los que se dedican a la prestación de servicios como a las entidades que se van a dedicar a la investigación de los delitos cibernéticos. Le llaman delitos cibernéticos, pero no alcanzan todavía a entender toda esta parte. ¿Se puede prestar para el terrorismo? Definitivamente. Fíjate que voy a tocar un tema aquí paralelo, que es precisamente la actualización de nuestras normas, incluso de nuestra Constitución, sobre lo que se considera urgente y no se considera urgente. Anoche presentamos un amparo por un tema de ataque a las vías de comunicación de un cliente nuestro. Y lo presentamos como urgente y el Ministerio Público Receptor o la oficialía o la oficial de la Oficialía de Partes no lo consideró urgente porque no viene en la categorización que tenemos desde 1917 de lo que es urgente o de lo que no tan recientemente podemos ver como urgente. Entonces, sí me parece que es un tema de actualización de la información, y esto lo digo con mucha reserva, pero incluso creo que la Constitución tiene que evolucionar para reconocer estos temas digitales, para reconocer la protección de datos que está protegida. Los datos están protegidos en 16 constitucional, el sexto también los protege, pero me parece que sí debe haber una evolución, no solo en el documento que está plasmado en la Constitución, sino también en quienes manejan la información sensible, es decir, todos los operadores jurídicos que intervienen para hacer valer
pues los medios de defensa o la ejecución de sentencias o la ejecución de actos administrativos de estas características nuevas. Sí, 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 claro, definitivamente pues, hay necesidad de actualización de mucha legislación. Se ha avanzado ahora dentro de las disposiciones, al menos para el sistema financiero, se habla de modelos de negocios, modelos novedosos de negocio, y al día de hoy puedes celebrar cualquier cantidad de operaciones a través de un dispositivo electrónico. ¿Y qué es lo que te piden? Bueno, pues la geolocalización del celular. Entonces, todos ya tenemos una banca electrónica en nuestro teléfono, y hace tiempo cuando empezábamos a entrar a la banca nos decía que pedía que autorizáramos que fuera identificada la geolocalización de donde estamos generando las operaciones. Y al día de hoy puedes estar solicitando un crédito sin estar sentado frente a un ejecutivo bancario, únicamente con estar enviando la información, tu identificación, ya inclusive hasta se hace la identificación por medio del reconocimiento de voz. Las operaciones se realizan con una facilidad, y desafortunadamente nuestra legislación, al menos en el tema penal que yo lo he visto, no está actualizado de esta manera. No alcanzan a comprender, no están empapados de todo en el tema. Hay avances, pero todavía falta mucho. Bueno, ya entró en vigor lo que llamamos la ley FinTech, vienen a regular todas estas empresas de modelos de operación nuevos, donde hay a lo mejor crowdfunding, donde se juntan personas para inyectar capitales, donde hay préstamos a través de plataformas, o inclusive, lo vamos a ver, esto de los activos virtuales se va a convertir en un problema. Es un activo, es un medio de pago en el cual no se tiene un rastreo, no se tiene una información, no se tiene una identificación, y que se va a utilizar y se utiliza ya en otros países, me imagino que en México también, para poder hacer pago de situaciones que vienen de operaciones ilícitas, compra-venta de drogas, compra-venta de armas, órganos de personas, se pagan a través de activos virtuales entendiéndose un Bitcoin o cualquier criptomoneda, donde no sabes quién es el tenedor. O sea, se permite o puede ser completamente cerrado el conocimiento de quién está haciendo la transacción, no tienes un rastreo. Esto va a permitir, está abriendo una posibilidad enorme para hacer lavado de dinero, y también vamos a tener que ir para allá. Ya se empieza a regular. México aparentemente, llevamos algo de trabajo ya generado en esto, pero estamos muy lejos realmente para poder llegar a una identificación. Estados Unidos lo acaba de reconocer, que hay mucha evasión fiscal con todos los activos virtuales. En México estamos, yo te puedo decir, si todavía vamos a hacer un trámite y nos piden copias en físico de algunos trámites, pues imagínate en qué situación estaremos para las operaciones de activos virtuales. O sea, estamos muy lejos. Sí, me consta, te decía, ya presentamos un amparo y tuvimos que emplear 10 copias de las 65 páginas que implicaba, o sea, y más todas las copias de los anexos, se termina siendo un medio que ahí está latente, ¿no? Tiene sus bondades, pero que no está integrando toda la tecnología que estamos utilizando constantemente, ¿no? Claro. Es un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? Hay que subirnos a la parte tecnológica, es a donde se viene la generación de operaciones de forma remota. Bueno, José Luis, Jesús, continuando con nuestro tema, pues bueno, ¿cuáles son? Hablamos siempre tradicionalmente de las operaciones donde vienen los recursos ilícitos, pues siempre hablamos de tráfico de drogas, estupefaciente, órganos, contrabando de armas, de una corrupción, de un fraude. Sin embargo, al menos en lo que nos interesa a nosotros, pues vamos a entender también que la evasión fiscal también genera una obtención de recursos ilícitos. ¿Qué sucede? No pagamos los impuestos que nos corresponde, estamos teniendo dinero, teniendo recursos
que no nos corresponde porque dejamos de pagar esos impuestos. Y al día de hoy no podemos ser ciegos. Sabemos que pues el negocio de la compraventa de facturas está a la orden del día. Hoy te llegan, inclusive te los ofrecen ya por Facebook, por Twitter, por todos los medios donde te ayudan y te ofrecen la oportunidad de optimizar tu carga fiscal. La realidad es que todos los empresarios batallando ahorita, al menos con el tema de inflación, el tema de la situación económica, que era lo que buscaban, pues justamente eso, oye, ¿cómo puedo ser más rentable? ¿Cómo puedo hacerme llegar de los recursos? Pero se estuvo, pues, no por decir abusar, porque el de inicio es una actividad ilícita, pero pues hay empresarios que entraron a este juego de comprar facturas y pues, tradicionalmente, ¿cómo te regresan el dinero? Te van a decir, oye, pues tú me transfieres, yo hago la operación y te voy y te entrego el efectivo a donde tú me indiques. O en el peor de los casos, pues te deposito a la cuenta en que tú me lo indiques. Y todavía lo platicamos, no puedo entender que hoy en el 2022 todavía haya gente que te hable, oye, ¿de cuál cuenta? ¿De la fiscal o de la no fiscal? Oye, este dinero, es que eso me lo depositan a la no fiscal, pues porque esa no la declaro. No, es completamente inconcebible que todavía sigan pensando de esta manera. Entonces, todo ese producto, al menos de estas operaciones de simulaciones, de operaciones, pues es un recurso de procedencia ilícita que no podemos justificar. Las compañías no tienen una forma de hacerlo. La autoridad empieza ya a voltear a ver esta parte. Pues anteriormente decían, bueno, pues es una omisión de impuestos, te hacían una liquidación y el pago de los impuestos, pero ahora se están yendo por la parte de la delincuencia organizada, por el tema del lavado de dinero. A lo mejor malamente porque te están amedrentando para decirte, bueno, pues, o me pagas los impuestos o te ejerzo las facultades, o bueno, te hago la calificación de los delitos y te vas por el tema del lavado de dinero. Sabemos que ese tema está muy difícil de llevarlo. Sí, bien, aquí tocaste un punto muy importante que es la trazabilidad del dinero, es decir, cómo vamos a seguir la huella del dinero. Y cada vez que se utiliza este depósito bancario, pues vas generando esta huella del dinero, ¿sí? Huella que no se pierde si es por transferencia, pero que sí genera un problema muy grande cuando se convierte nuevamente en efectivo y el efectivo regresa a ser dinero en cuentas, es decir, dinero electrónico. Creo que ahí, aunado con el tema de evasión fiscal del que veníamos comentando, resulta muy importante porque pues cualquier incremento patrimonial es objeto del impuesto sobre la renta. Entonces, es importante tener esta consideración bien clara, porque pues no hay cuentas fiscales, no fiscales, como tú lo mencionabas, solo hay cuentas del contribuyente o del ciudadano, y bajo este esquema de acceso irrestricto que le acaban de dar con la jurisprudencia al SAT, pues ya el SAT ni siquiera tiene que ejercitar facultades de comprobación. Con una sospecha fundada o infundada, porque aquí una sospecha arbitraria, si le vamos a poner el nombre exacto a las cosas, puede el SAT acceder a las cuentas de cualquier contribuyente. Entonces, me parece que sí es muy importante, que entiendo que es para reforzar las medidas anticorrupción, las medidas antilavado, pero al principio yo decía, ¿hasta dónde las medidas que implementa el Estado van a vulnerar la esfera privada de los ciudadanos? Híjole, delicado el tema porque al acceder a información de cuentas bancarias, de darse cuenta del patrimonio, deja tú de lado que lo realicen. A lo mejor vamos a decir, bueno, sí, para sus facultades de comprobación y para revisar el cumplimiento. Pero el problema es cuando esa información llega a manos
de personas que no lo van a utilizar con el fin que se debe haber utilizado. ¿Qué sucede? Cuando esa información llega a los grupos criminales, cuando se dan cuenta de qué es lo que tienes en tus cuentas bancarias, pues te están exponiendo. La realidad es que esto es una exposición a un riesgo altísimo para que puedan realizar actos delictivos en tu contra. Se van a dar cuenta a lo mejor de las cantidades de efectivo, bueno, las cantidades de dinero que tienen en cuentas, y pueden ser objeto de algún secuestro, de algún delito. Entonces, eso es lo delicado que le vemos a este tema. O sea, que la información puede llegar a las manos equivocadas y que pueda causar un problema. Claro, claro, además de que se vulnera el 16 constitucional, ¿no? Pero creo que no voy a entrar en ese tema de profundidad, pero el 16 dice que deberás tener un control de respeto sobre tus derechos informativos o de información que garantice el Estado. Y aquí el Estado está abriendo esa puerta, lo cual pues parecería que es un retroceso sobre una garantía que ya teníamos los ciudadanos. ¿Podemos continuar, Raimundo, por favor? Gracias, sí. Bueno, entonces, aquí simplemente un par de datos importantes y alarmantes. De acuerdo a una estimación de la ONU, el lavado de dinero a nivel mundial fluctúa entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Y otro, pues México, no podemos ser ciegos a una realidad. Estamos considerados como el tercer país en el mundo con el mayor flujo de capitales de lavado de dinero. Fluctúa entre 50 y 60 mil millones de dólares al año. Sabemos, como decimos hoy, pues tenemos una posición geográfica privilegiada, tenemos acceso a grandes consumidores económicos, estamos en una posición donde hay salida para un occidente y para un oriente, pero un oriente y poniente, pero pues también tenemos a un vecino donde es el principal consumidor de drogas. Entonces eso nos obliga o nos lleva a una posición bastante delicada, porque pues por México pasan grandes cantidades de dinero de recursos ilícitos. ¿Qué es? Lo platicamos al inicio. Bueno, pues México no está inventando un hilo negro. México, al formar parte de grupos, tiene obligaciones que cumplir, tiene normatividad que emitir, y esto viene principalmente de estos organismos internacionales. Un comité de Basilea, que es, bueno, pues, es el encargado de regular las prácticas de las bancas centrales de los países. O sea, bancos centrales no es que por decirlo, que se manden solos, pero tienen ciertas obligaciones que cumplir en función a tratar de cumplir con llevar una banca central ordenada y no desestabilizar las economías. Un grupo Egmont, en donde es la agrupación de las unidades de inteligencia financiera. ¿Por qué tenemos en México una unidad de inteligencia financiera? Pues porque México forma parte de este grupo Egmont, donde es la unión de todas las unidades de inteligencia financiera a nivel mundial, donde la importancia aquí es que se comparten la información de tipologías que en cada uno de los países o de las regiones identifican como una tipología que están realizando las organizaciones para lavar dinero. Te pongo un ejemplo. La unidad de inteligencia en México hace unos 4 años obtuvo un premio internacional junto con la unidad de inteligencia en Estados Unidos, porque identificó la tipología de cómo se estaba lavando dinero a través de la compraventa de facturas con diferentes entidades en diferentes jurisdicciones. ¿Qué es? Se hace un estudio, se hace un caso, se presenta y se explica cómo es que se está realizando el proceso para el lavado de dinero, y esa tipología se comparte a nivel internacional con todas las demás unidades de inteligencia financiera, con la intención de que conozcan qué está sucediendo en otros países y puedan prevenir que no suceda en sus países. Entonces, asimismo, pues la unidad de inteligencia es la encargada de recibir todos los reportes que se emiten
por los sujetos obligados de hacer los análisis y en su caso pues presentar la información que puede ayudar a presentar las denuncias por los temas de lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional. Dime. Okay. No, terminando esto, te voy a hacer una pregunta, no te interrumpo, concluye, por favor. Gracias, sí. El siguiente considero yo que es el más importante porque es el que tiene mayor peso, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que es el encargado de establecer los estándares y promover el cumplimiento de estos en materia de lavado de dinero. Entonces, este Grupo de Acción Financiera emite las recomendaciones, al día de hoy son 40 recomendaciones que se le dan a conocer y lo que busca es que los países miembros, México desde el 2000, establezcan estos estándares para prevenir lavado de dinero. Parte importante es que de aquí se vienen las evaluaciones del cumplimiento. Se hacen evaluaciones por pares, donde se revisan entre ciertos países para verificar que se están cumpliendo estos estándares y de ahí se desprenden las recomendaciones. ¿Qué ha sucedido? Pues en México tenemos que atender esas recomendaciones. Se identificó que no existía un enfoque basado en riesgos y a partir del 2014 se estableció un enfoque basado en riesgos. Ahorita lo vamos a platicar, que es identificar cuáles son los mayores riesgos a los que estoy expuesto y cómo puedo atenderlos. Se identificó que no se cumplía con la presentación de avisos de entidades no financieras. Pues bueno, vino una ley para prevenir los recursos de procedencia ilícita, donde nos da un catálogo de actividades vulnerables, una restricción del efectivo y que tenemos que presentar esos avisos. Que no había una unidad de inteligencia financiera, bueno, se hizo la creación de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, así se emiten esta serie de recomendaciones, se hacen las revisiones y México al día de hoy, pues vamos a decirlo, se encuentra, pues cumple satisfactoriamente con áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad, nosotros, o en lo personal, identifico una muy en especial, que somos, porque hablo tanto de contadores como de abogados, están catalogados dentro de las actividades vulnerables la prestación de los servicios profesionales. Sin embargo, se identifica que no existe ni siquiera, yo creo que ni el 10% de la cantidad de profesionistas colegiados inscritos en el régimen de prevención de lavado de dinero, y mucho menos la presentación de avisos de lavado de dinero. ¿Y cuántas veces no hemos atendido a un cliente en donde le hemos hecho algún trabajo o donde tenemos información y que estaríamos obligados a presentar avisos de lavado de dinero? Al día de hoy no lo estamos haciendo. Creo yo que es muy importante. Va a venir reglamentación o regulación en esta materia para obligarnos a cumplir con esta recomendación. En otros países sí tienen las obligaciones profesionales, contadores, abogados, de estar presentando los avisos para la prevención del lavado de dinero. Y por último, el Grupo Wolfsberg, que es la unión de los 13 bancos privados a nivel mundial, donde se reúnen para establecer las medidas para prevención del lavado de dinero. Desafortunadamente, en su momento, un HSBC que forma parte de ese grupo, pues se vio envuelto, al menos aquí en México y en Estados Unidos, sobre temas de lavado de dinero. Se descubrió que había mucho lavado de dinero en ese banco. Al final aceptó, pagó una multa, pero en realidad no hubo responsables, no hubo castigos. Es la unión de los 13 bancos, pero pues no hubo por ahí más castigos más que el pago económico. Jesús, Bien, adelante con tu pregunta. La pregunta que te iba a formular hace un momento y que ahora lo hago es, si nos situamos en un ejercicio de facultades de comprobación sobre un contribuyente y derivado de este ejercicio de facultades se advierte un uso de comprobantes apócrifos, de comprobantes que no están soportados en la materialidad. Caso específico, artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Aquí arrojaría 2 o tal vez 3, y mi pregunta es si serían 3
efectos. Uno, los efectos tributarios y financieros para esa parte, ¿no? Para la parte fiscal o tributaria exclusivamente, es decir, que no se le reconozcan estas deducciones y luego pues, se actualice todo el tema de pago que deba realizarse con actualización, recargos, multas, todo esta avalancha, ¿sí? Pero la otra es que aparentemente también constituye un delito, ¿sí? Porque este aparente delito lo va a investigar y a llevar la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y luego tenemos el tema de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Y aquí es donde mi pregunta aterriza. ¿La UIF no estaría de algún modo invadiendo competencias de la Procuraduría Fiscal de la Federación o son complementarias o cómo funcionan estos dos organismos que me parece que tal vez no estoy leyendo bien en cuanto a lo que hace la UIF y en relación con lo que haría la Procuraduría Fiscal? Y lo digo porque en algún momento creo que se cruzan las líneas. ¿Qué nos puedes explicar al respecto, Raimundo? Pues mira, Jesús, ¿qué debería de hacer una unidad de inteligencia financiera? Hacerse llegar de todos los reportes, ya sea a través del sistema financiero, o a través de las entidades no financieras, reciben los reportes y empiezan a analizar. ¿Qué tipo de reportes? Principalmente hay tres reportes. Operaciones relevantes es cuando llego a una operación con cierto monto de efectivo, se detona y se tiene que presentar las operaciones relevantes. Los más importantes son las operaciones inusuales, que se dividen en dos. Las operaciones inusuales, cuando detecto que una persona está haciendo operaciones que se apartan de su perfil transaccional. ¿Qué es el perfil transaccional? Cuando conoce al cliente o al usuario, se le define, ok, ¿qué vas a hacer? Vamos a hablar un ejemplo sencillo de, tengo un crédito y te voy a hacer el pago de 5,000 pesos mensuales en forma de efectivo porque estoy me dedico a un tianguis y estoy en una ciudad, o sea, en Moroleón, Guanajuato, donde las ventas se realizan en efectivo. Hoy está mal, no. ¿Por qué? Porque son los usos y costumbres o las prácticas financieras y económicas en esa zona. Entonces, te realizo tu perfil transaccional, pero el día en que tú te apartas de ese perfil, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor me hiciste un pago del crédito o un abono a capital de 40,000 pesos, pues ya se está saliendo de tu perfil transaccional y es donde se detecta una alerta y se tiene que hacer una investigación por la entidad financiera y presentar ese reporte a la unidad de inteligencia financiera. O el peor de los escenarios es cuando tenemos el reporte de actividades inusuales de 24 horas, que es cuando el funcionario directamente que está celebrando la operación tiene una duda fundada o tiene conocimiento de que esa operación se está realizando con recursos de procedencia ilícita. Y se llama 24 horas porque justamente es el periodo que se tiene. Tienes 24 horas para informarlo a la unidad de inteligencia financiera desde el momento en que se celebra la operación. Entonces, le haces llegar, entonces, la unidad de inteligencia, ¿qué debería de estar haciendo? Hacerse llegar de todos estos reportes, estar haciendo un análisis y solicitar las aclaraciones a las entidades y a ver qué está haciendo esta persona, a ver, pásenme qué cuentas aperturó, en dónde tiene operaciones, qué está haciendo para hacer una investigación y decidir si se va a abrir una carpeta de investigación por parte de una procuraduría. Esto es lo que debería de estar haciendo la unidad de inteligencia financiera. Vemos que parece ser inclusive al día de hoy que a lo mejor pudiéramos hablar de que está un poco desaparecida la unidad de inteligencia financiera con la salida de Santiago Nieto, quien pues en su momento llevaba un buen trabajo, era una unidad de inteligencia financiera que trabajaba, que se veía, que aparecía, que se veía que estaba trabajando. Sin embargo, pues también sabíamos que había excesos en su actuación. Decían, bueno, pues es que le están dando facultades de más a la unidad de inteligencia financiera para bloquear cuentas
a los usuarios o a los contribuyentes. Entonces, pero en realidad la unidad de inteligencia financiera sería eso: identificar, hacer análisis y diseminar los reportes que se reciben para poder identificar si hay la probable comisión del delito y entregarlo para abrir una carpeta de investigación. Esa debería de ser su función que debe estar haciendo la unidad de inteligencia financiera. Al día de hoy, la realidad, lo repito, a lo mejor estamos un poquito perdidos porque no se escucha de actuación de la unidad de inteligencia financiera. De acuerdo, Raimundo. Sí me queda ya más claro la separación de funciones que podría dar paso la UIF a la Procuraduría Fiscal, ¿no? Es decir, podría ser conexos los actos que realicen, y en este caso serían actos conexos, no actos invasivos de competencia. Así es. Inclusive este tema del uso de los comprobantes fiscales, sabemos que es un delito que está mal hecho, pero en algún foro, en alguna ocasión, un abogado penalista decía, bueno, pues es que para poderse configurar el delito tendrías que estar en ese momento identificando quién es la persona que está realizando el comprobante para simular las operaciones. Y él inclusive decía, bueno, es que el problema viene más allá, porque tú mandas la información y es un tercero quien timbra ese comprobante, y quién es que lo genera. Dice, no lo generas tú, lo está generando esa persona. Y para los movimientos bancarios tendrías que tener la certeza de quién tiene el token, quién tiene las claves de acceso y quién está haciendo en ese momento los movimientos bancarios. Entonces, la realidad, bueno, sí, sabemos que están un poquito excedidas las facultades de las autoridades en este tema. Ok, gracias. Muy interesante. Si quieres, pasamos a la siguiente lámina. Gracias. Hablábamos ya del Grupo de Acción Financiera que emite las recomendaciones. Son las recomendaciones que México está adoptando, los cambios que se están haciendo. Son 40 recomendaciones al día de hoy. El Grupo Egmont, que ya lo platicamos, las unidades de inteligencia financiera, pues el objetivo es compartir información y tipologías para un mejor enfrentamiento, una mejor prevención de lavado de dinero. En nuestro país, ¿cómo es el régimen de prevención de lavado de dinero? Pues existen las autoridades, que son los entes gubernamentales, inclusive internacionales. Sabemos que hay inclusive bloqueos de cuentas que viene por parte del OFAC, que es en Estados Unidos el organismo encargado de bloqueo de cuentas, y tenemos la obligación de cumplir y de bloquear justamente cuentas. Inclusive, por eso te decía, ahorita estamos en un tema, bueno, en un entorno de una guerra muy diferente a como tradicionalmente lo veíamos, con armas y con enfrentamientos. Ahora lo estamos viendo, es mucha presión, porque escuchamos en medios de que a amigos o altos funcionarios o empresarios en Rusia les han congelado activos, les han congelado cuentas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues la guerra toma otros matices, porque se está luchando con una coerción diferente, no hay un enfrentamiento físico. Pues hay una normatividad, que es el conjunto de leyes. La normatividad viene tanto para el sector financiero, se llaman las disposiciones de carácter general, que se emiten para bancos, uniones de crédito, sociedades financieras populares, SOFOM, almacenes generales, etcétera. Y la normatividad para todo el sector no financiero es la ley para prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sujetos obligados son justamente los que hablamos, o todas las entidades del sector financiero, y para los demás somos, como decimos, todos los de a pie, las empresas que nos dedicamos a la comercialización, a prestación de servicios, que aquí lo que se identifica es que hay actividades vulnerables y tenemos restricciones en el uso de efectivo. Aquí vemos cómo se hace. Bueno, pues el establecimiento de las políticas de inteligencia financiera vienen a cargo de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Quiénes las entidades encargadas de la supervisión? Pues una Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del sector financiero, ya sea de la Comisión de Seguros y Fianzas o de la CONSAR, y el SAT para la Ley de Prevención de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. Y la persecución, pues lo platicamos hace un momento, ¿y quién es el encargado? Pues tiene que ser la Procuraduría.
O sea, es la entidad encargada de hacer la persecución de los delitos, ¿no? Y la encargada pues, ya llegará a establecer cómo se configura el delito y pasarlo a un juez para que pueda hacer el proceso judicial correspondiente. Claro. Esto, bueno, pues ya lo estuvimos platicando. Esto era lo que hace un rato me decías, oye, ¿y cuáles son las penas y hasta dónde llegan? Pues nada más, para poder entender, lo veíamos en 400 bis, nos dice que quien cometa las conductas de adquirir, enajenar, administrar, convierta, deposite, cualquier situación de recursos de procedencia ilícita, estarán sujetos a una prisión corporal de 5 a 15 años de prisión y una multa de 1,000 a 5,000 días. Y aquí viene lo interesante. Hay un bis, una fracción del 400 bis en donde dice que si somos personas que estamos encargadas, tenemos conocimiento o nos dedicamos a la prestación de servicios en entidades o en personas obligadas al régimen de prevención del lavado de dinero, estas penas o estas penas y sanciones se incorporan desde 1/3 hasta en una mitad. ¿Qué quiere decir? Se incrementan. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sabías que tenías la obligación de prevenir todas estas operaciones de recursos con procedencia ilícita y aún así lo hiciste? Entonces, las sanciones se incrementan desde 1/3 hasta en una mitad. Y obviamente te encuentras inhabilitado para prestar servicios, para trabajar en entidades del sistema de prevención del lavado de dinero hasta por el tiempo que estuviste en la pena, el cual empezará a contar a partir de que salgas de compurgar la pena. O sea, lo vemos. O sea, no es sencillo, no es económico, no es fácil. O sea, podemos ser sujetos de una pena fuerte. Las entidades, pues a lo mejor podrán hacer frente de un pago, de una multa. Oye, no presenté un aviso, pues puedo hacer el pago. El problema es cuando en la forma personal nos hacemos nos convertimos en personas que debimos de haber hecho, de haber prevenido el lavado de dinero, no lo hicimos, pues nos estamos enfrentando a estas penas establecidas en el Código Penal. Hace un momento mencionabas la operación de esquemas reportables, ¿sí? Este tema nos coloca a los asesores jurídicos, tributarios, contadores, LAES, abogados, en esta posibilidad, me parece, lo cual pues sí resultaría muy grave que por una omisión incurriéramos en un tema de esta naturaleza. No sé si lo estoy viendo muy dramático o si es la lectura adecuada que le estamos dando. Sí es la lectura adecuada, pero volvemos a lo que comentábamos hace un momento. Oye, ¿cómo te van a comprobar que en realidad fuiste tú quien en ese momento estaba dando la instrucción o estaba dando la asesoría o estaba diciendo cómo hacerlo? Salvo, como decimos, oye, pues no dejes nada por escrito, te lo digo por teléfono, no hay un documento en donde se hace constar ciertas situaciones. Entonces, si tienes un cuidado, pues bueno, pues puedes no caer en esta situación. Pero pues sí, la posibilidad existe, pues sí existe. Y a lo mejor vas a salir bien librado, pero pues te va a costar la defensa de este tema, ¿no? Económicamente te puede ser bastante costoso. Coincido contigo. Y a su vez, igual en el mismo código penal, pues está también el financiamiento al terrorismo. También es, bueno, el 139 quater, pues establece que al que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aparte, recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que sean destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas o para ser utilizados o pretendan ser utilizados directa o indirectamente o parcialmente para la comisión del delito en territorio nacional o en el extranjero. Y aquí el tema es de prisión de 15 a 40 años
y multas de 400 a 1,200 días. Entonces, Oye, una pregunta. Aquí dice la ley Díaz, pero creo que son UMAS, ¿no? Es decir, sí, obviamente por, cuando se convierte. por esta reforma que hubo, cambia, solamente se utilizan días cuando son temas laborales, Exactamente. disposición. Entonces serían UMAS. de 400 a 1,200 UMAS. UMAS, así es. Ajá. Sí, gracias. Entonces, pues conforme a lo anterior, vimos que es bastante delicado. Entonces, ¿a qué estamos obligados? Pues a implementar políticas y procedimientos que permitan prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Volvamos a lo mismo que decías, oye, pues es que es muy difícil el desconocer de la ley y no cumplir. Pues sí, pero estamos obligados a hacerlo. O sea, tenemos la obligación de prevenirlo y el no cumplirlo, pues nos puede llevar a cumplir o a purgar ciertas penas importantes. Entonces, el sistema financiero tiene sus disposiciones que los obligan a prevenir el recursos de lavado de dinero y nosotros volvemos a la parte que nosotros prestamos servicios, a la persona moral, al empresario. Oye, ¿qué tengo que hacer? No quiero caer en este supuesto, no quiero ser un vehículo para el lavado de dinero. ¿Qué tienes que hacer? Pues establecer un buen compliance de cumplimiento de lavado de dinero. Tengo que identificar, lo primero, hablamos de un código de ética en donde me permita darle a conocer a todas aquellas personas que laboran en la empresa, pues que en la empresa no se presta y no se favorece todas las actividades ilícitas. Se establece en el código la filosofía, cómo vamos a trabajar, hacia dónde vamos, qué es lo que se busca, altos estándares de cumplimiento con las normas para evitar cualquier intención de cometer ilícitos en la compañía. Después nosotros decimos, oye, llegamos a las compañías y decimos, bueno, ¿tienes identificado a qué riesgos te estás enfrentando por tu modelo de negocio? Pues no, es que me voy a la ley, me dice cuáles son las actividades vulnerables y pues ya identifico si las estoy realizando o no. Pues no, o sea, la ley te da un catálogo de las actividades que debes de reportar y de la restricción del uso del efectivo, pero ese catálogo, por ir viéndolo por las actividades, no te está asegurando que tu compañía no puede estar sujeta a estos temas de lavado de dinero. Veamos, hace ratito hablábamos, por ejemplo, en las actividades vulnerables, pues no está la actividad del autotransporte, y el autotransporte pues tienen que mover tanto la mercancía como de regreso los recursos de procedencia ilícita. Entonces tienes que hacer un análisis de conciencia para decir, bueno, ¿en dónde es mi actividad? ¿En dónde la realizo? ¿Qué actividades estoy realizando? ¿Qué productos ofrezco? ¿Y cuáles tengo los mayores riesgos para ser utilizados en lavado de dinero? Se hace una evaluación del riesgo país, que se identifica, vamos a ponerlo así, cuáles zonas son de alto riesgo o de bajo riesgo. A lo mejor se puede decir, oye, pues me dedico a la compraventa, no sé, por cualquier ejemplo, de prendas de vestir. Bueno, ¿y dónde lo realizas? En el centro del país, pues en Aguascalientes. Bueno, pero tengo una sucursal que está realizando estas mismas actividades en Culiacán, Sinaloa. Híjole, pues hay un análisis del riesgo país donde dice, bueno, pues en la zona centro no es tan probable que pueda ser utilizado para lavado de dinero, pero no así en esta parte, en la zona caliente, pues en Culiacán, Sinaloa, sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues establecer y enfocar los recursos mejor aplicados a los lugares en donde puede haber alta probabilidad de que sea utilizado para lavado de dinero. Eso es un enfoque basado en riesgo. Identificar dónde puede haber la mayor posibilidad de un riesgo para poner ahí justamente los recursos más importantes. Después de identificar los riesgos a los que estoy expuesto, pues tengo que hacer cuáles van a ser las medidas. Principalmente lo conocemos como los manuales de PLD. O sea, en el manual de lavado de dinero me dice, bueno, cómo debo de actuar, qué debo de identificar, cómo debo de reportarlo, qué procedimientos debo de hacer para evitar que suceda, o cuando sucede, qué tengo que reportar. Pues, ya identifiqué, ya hice el conocimiento, tuve la certeza fundada o se dio el supuesto, entonces tengo que hacer el reporte. Y después, por último, pues tenemos que estar verificando
y reevaluando los modelos de negocios. Ya tengo mi manual, tengo que estar haciendo una verificación que lo que establecí en el manual se está cumpliendo. Y volvemos, lo platicamos hace ratito, las formas de hacer negocio, los modelos de negocio están cambiando. O sea, hay muchísimas cambios en cómo se está trabajando. Lo muy trillado, oye, es que el home office llegó y ahora ya las compras y el comercio electrónico, pues claro. Entonces, y así como están cambiando las formas de hacer negocio, las organizaciones criminales están buscando cómo entrar, cómo lavar dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Periódicamente tengo que estar reevaluando, oye, ¿cómo estoy haciendo mi modelo de negocio? ¿Sigo utilizando los mismos canales de distribución? ¿Sigo trabajando con los mismos proveedores? ¿Sigo utilizando a la misma gente? ¿Tengo las mismas zonas de riesgo a las que estoy expuesta? Tengo que estar reevaluando para poder hacer cambios en mi metodología de prevención del lavado de dinero. Y bueno, pues estas evaluaciones periódicas nos van a poder permitir identificar cuáles riesgos no teníamos identificados para poder cambiar o ampliar nuestras medidas de prevención del lavado de dinero. Y pues créanme que, híjole, cumpliendo con esta parte nos vamos a evitar bastantes dolores de cabeza en las compañías. El día de mañana no cumplir, a veces decimos, bueno, el riesgo reputacional, lo platicábamos al inicio, es enorme, que ahora las nuevas generaciones ya no se juntan, ya no consumo. Lo vemos, oye, tal compañía, fíjate que está utilizando la explotación de menores para hacerse llegar de tal materia prima. Ah, ¿sabes qué? Se castiga y ya no se le compra. Entonces, imagínate qué efecto puede tener en nuestra empresa si el día de mañana se dan cuenta que fuimos utilizados para lavar dinero, que no establecimos los procedimientos necesarios, pues, reputacionalmente y económicamente puede ser una afectación bastante catastrófica. Bien, Raimundo, digo, para aterrizar, ya estamos casi por concluir el programa. ¿Cuáles serían 3 puntos así concretos que nos puedas compartir en cuanto a la implementación, en cuanto a qué tan costoso es implementar el programa de PLD en empresa y cuáles son los beneficios de rentabilidad que ya nos has venido diciendo un poquito de este tema? Si nos pudieras compartir estos 3 puntos, sería muy interesante para poder concluir el programa. Claro. Mira, ¿cuáles serían los 3 puntos? Te repito, es hacer un examen de confianza. Los empresarios, las empresas al día de hoy dicen, oye, el tema, volvemos al mismo, el tema de lavado de dinero, no tengo la intención. Mis productos, mi estructura no está pensada para llegar a la comisión de los delitos. Pues no, pero eso no te exime de ser utilizado para la comisión de delitos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un examen de confianza para identificar, así como hay un programa de auditoría interna donde hace una evaluación de los riesgos financieros y riesgos económicos, pues también tienes que hacer un examen de riesgos de prevención de lavado de dinero. Ya lo platicamos. No solamente son por la venta de órganos, por la venta de drogas que tradicionalmente los identificamos. Oye, ¿y qué sucede si mi producto es susceptible para que sea utilizado a lo mejor por personas políticamente expuestas? ¿Qué son? Personas que están en gobierno y que como reciben, como decimos tradicionalmente, reciben moches, pues van y buscan cómo hacer, cómo introducir ese dinero a un sistema financiero, o ya sea comprar bienes que los puedan vender el día de mañana y no sean identificados. Ah, caray, no, pues sí, el día de mañana puedo salir publicado y decir, ¿sabes qué? Y tal empresa se dedicaba a venderle a políticos estos productos y les ayudaba a lavar su dinero. Entonces, eso puede ser uno. 2, oye, en realidad estoy consciente de que no estoy realizando evasiones fiscales que el día de mañana puedan ocasionar problemas con la autoridad o problemas reputacionales. O sea, el primero es un examen de conciencia para poder decir qué estoy ofertando, cuáles son mis canales de distribución, con cuáles trabajadores cuento y qué es lo que estoy haciendo para prevenir que no sea utilizado para lavar dinero. Y lavar dinero, volvamos a insistir,
no solamente son actividades criminales, son una serie de catálogos de todas las actividades que no pueda yo demostrar la obtención lícita de esos recursos, se considera el lavado de dinero. Uno es examen de conciencia. 2, establecer un plan de acción. ¿Cómo voy a minimizar estos riesgos? Y 3, o sea, no es dejarlo, oye, ya lo hice, como muchas compañías decimos, oye, ¿tienes manuales de operación? Sí, ahí están. Oye, pero los manuales de operación te pones a revisarlos y todavía hablan de que y se llevará y serán firmas mancomunadas de los cheques y tendrá que firmar el director cada una de las pólizas para autorizar. Oye, permíteme, híjole, hace años que se dejó de utilizar cheques en esta compañía. Ya no utilizas, tienes puras transferencias. Es más, ya ni siquiera físicamente se imprimen. Ahora todas las autorizaciones se hacen vía electrónica. O tienes un software donde entra el director y da una autorización de estos movimientos. O sea, tienes que hacer una constante reevaluación de esos riesgos y de esos procedimientos. No puedes quedarte con los que están establecidos. La metodología, las formas de hacer negocio cambian constantemente. ¿Cuáles van a ser las bondades? Pues ya lo hablamos. Las personas van a estar comprando, van a estar comprometidas con las empresas, con las industrias que estén en contra de actividades ilícitas. Así, que están en contra del calentamiento global, de la misma manera van a estar en contra de las actividades ilícitas. El día de mañana lo vamos a ver, se va a venir fuertísimo el tema de las empresas autosustentables, en donde los mismos bancos ya se empieza inclusive a ver una normatividad, se va a emitir normatividad contable que hable justamente de estas empresas para poder medir cuál es tu grado de cumplimiento. Y el día de mañana un banco inclusive te va a ofrecer una mejor tasa por créditos cuando vea que eres una empresa que está dando cumplimiento. Si eres una empresa que no está de acuerdo, no tiene responsabilidad social, no tiene buenas prácticas, no ayuda al medio ambiente, te va a ofrecer a lo mejor una tasa pues con la generalidad, pero si ve que eres una compañía que está cumpliendo y que tienes una forma de medir y de demostrarle, vas a tener acceso a mejores condiciones económicas. Los proveedores ya lo vamos a empezar a ver. Las grandes cadenas van a empezar a hacer revisiones. Oye, ¿qué estás haciendo para cumplir con esto? Oye, muéstrame tu código de ética, muéstrame tus buenas prácticas dentro de la compañía. ¿No lo tienes? Pues entonces a lo mejor te voy a decir, oye, ¿tienes tanto tiempo para cumplirlo? ¿O voy a voltear y buscar una empresa que sí ayude en este tema y que sí esté cumpliendo para darle mejores beneficios de compra o de venta? Ese va a ser realmente un alto valor agregado que se va a estar dando a las empresas que nos va a ayudar a crecer económicamente. Claro, volviendo las más rentables, ¿no? Que era el tema que tal vez no era tan claro cuando empezamos a hablar de estos conceptos, pero que ahorita me queda sumamente claro, ¿no? Quieres saber quién es confiable, quién no es confiable, quién es transparente, quién no es transparente. Entonces, vamos sumando estos efectos y en la transparencia mostrar tus manuales, tu código de ética, como bien lo señalas, te permite demostrarle pues a las personas con las que interactúas, ¿no? Sean clientes, sean autoridades fiscales, sean autoridades como la UIF, que tienes realmente en orden tu casa, ¿no? Vamos a decirle este concepto. Bueno, Raimundo, muchas gracias por esta plática. ¿Algo más que quieras agregar antes de que despidamos el programa? Si gustas, ya podríamos quitar la presentación. Gracias. No, en realidad, pues a lo mejor lo que te diría, bueno, pues es, hay que atender ahora lo que dice el 32 del Código Fiscal, el beneficiario controlador. No es nada nuevo. Ahora en abril pasado hubo una reunión justamente de la GAFI, pues para identificar, oye, ¿qué tenemos que hacer en las jurisdicciones, en los países donde no tienen fortalecido este tema? México empezó este año, no es nada nuevo. Lo que se busca es identificar quiénes son realmente los propietarios y los beneficiarios económicos. Atrás de todo, cualquier vehículo, fideicomisos, empresas,
una holding, siempre hay personas y esas son las que realmente obtienen los beneficios. Entonces, ¿de qué se trata? Volvemos a lo mismo. Oye, ¿y quién es el beneficiario real de estos recursos? ¿A quién le estoy comprando? ¿A quién se beneficia? Entonces, eso se tiene que trabajar. Ahí estamos todavía empezando, hay muchas dudas sobre el beneficiario controlador, pero de eso se trata, y de identificar realmente quién es el dueño, como decíamos, quién es el dueño del balón. Yo coincido contigo, pero yo creo que el tema del beneficiario controlador nos daría para un programa Es mucho. completo, pues, a que lo intentemos aterrizar, porque la legislación es muy ambigua desde mi punto de vista y creo que pues tendríamos una charla muy interesante. Sí, Raimundo, pues te agradezco mucho tu participación. Esta es tu casa, estás bienvenido cuando gustes. Ya te dejé ahí sobre la mesa si quieres que platiquemos sobre el beneficiario controlador. Quiero agradecerte nuevamente por tu participación. Quiero agradecer a todas las personas que nos ven amablemente, que nos sintonizan a través del canal de YouTube de Tax Editores. Quiero agradecer a Tax Editores y como siempre me despido diciéndoles que si les gusta nuestro programa, nos regalen una manita arriba y si no les gusta, pues una manita abajo porque, bueno, pues también nos van a hacer saber si llevamos por buen camino este repositorio. Les recuerdo también que la revista Práctica Fiscal ya está el día de hoy en todas las librerías de más prestigio. Así que, bueno, pues agradecer también a la revista Práctica Fiscal que nos da este espacio común. Hasta luego, Raimundo. Gracias, Hijo Jesús. Muchas gracias. Un saludo y también gracias, Tax Editores. Yo agradeciendo el día que gustes de los podemos acompañar y tratar de ahondar más en el tema. Gracias y felicidades por ese repositorio fiscal, un gran proyecto. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Nos vemos.